El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 al versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también la otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esta es la palabra del Señor. Sentémonos, por favor, hermanos. Continuamos el día de hoy cerca de la cruz, cerca del madero. Lo último que escuchamos cuando estuvimos en el Evangelio de Juan fue el grito de nuestro Señor que dijo: consumado es. Consumado es fue lo último que escuchamos cuando estuvimos cerca de la cruz. Bueno, a partir del versículo 31, nuestro Señor ya murió. Nuestro Señor ya murió, ya entregó el Espíritu. Y Juan no va directamente, como los otros evangelistas, a la sepultura de Jesús, con Jesús de Arimatea y las otras mujeres que después ungen su cuerpo, sino que se toma el tiempo para describirnos algo que pasó antes de la sepultura, mientras nuestro Señor todavía estaba colgando en el madero. Como sabemos, la Pascua ya se había celebrado. La Pascua ya se había celebrado. De jueves para viernes, nuestro Señor celebró la Pascua e instituyó la cena del Señor. Después de la Pascua, siempre seguiría la celebración de los panes sin levadura, y creemos que es a lo que hace referencia cuando dice que era la preparación de la Pascua, no tal cual el cordero ya fue sacrificado, pero se refiere a los panes sin levadura que siempre eran celebrados juntos. Por tanto, como esta era una fiesta solemne y sumamente especial para el pueblo de Israel, los judíos pidieron que se quebrase las piernas de los crucificados. 3 en este momento, al menos de los que tenemos conocimiento. Este acto de quebrar las piernas era llamado el crurifragium, que quiere decir que iban a romper sus rodillas, sus espinillas, y como expliqué la última vez que estuve hablando de esto,
y debido a la posición que tenía en la cruz, iban a morir de asfixia. Porque yo les comenté que la posición en la cual sus brazos eran puestos empezaba a sofocarlos. Su cuerpo colgaba. Y la forma en la cual podían obtener algo de respiración era apoyándose con sus pies en el clavo en el que habían recibido y que les había atravesado. Se intentaban parar un momento así para respirar y después bajaban por el intenso dolor que el clavo producía en los pies. A ver, esta práctica no existía por los romanos tal cual, porque recuerden que el propósito de la crucifixión era traer una muerte muy dura, muy dolorosa y vergonzosa. De manera que había personas en la cruz que duraban hasta 3 días crucificados. Y yo les hablé que se hablan incluso de sobrevivientes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque alguien era crucificado, se dejaba su cuerpo y llegaban personas para bajarlo. Porque el propósito era prolongar su dolor. Pero, debido a que era Pascua, y además que hay un texto en Deuteronomio que dice, su cuerpo no colgará del árbol por la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, para que no contamines la tierra del Señor tu Dios, que tu Dios te da por heredad. Debido a eso, es que se acercaron a la cruz para romper sus piernas. Los judíos lo pidieron. Bueno, ¿y qué nos dice el versículo 32 y 33? Que los soldados se acercaron y quebraron las piernas de uno, después siguieron hacia el otro, pero cuando se acercan a Jesús, lo ven ya muerto. Lo ven ya muerto. Hermanos, estos eran soldados expertos en este tipo de castigo. Y entonces cuando lo ven ya muerto, no rompen sus piernas porque no tiene propósito. Ya no se está intentando parar en sus pies para recibir oxígeno. Está muerto. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, encajan una lanza en su costado y sale sangre y agua. ¿Qué significa sangre y agua? Esperaremos para la próxima semana para hablar de esto. En este momento más bien me gustaría enfocarme en cómo ve Juan este evento. ¿Cómo ve Juan el evento de que no le quebraron sus piernas? Antes de que lleguemos a por qué salió agua y sangre, intentemos meditar en por qué no se le quebraron las piernas. Lean conmigo el versículo 35 que nos da la respuesta. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Cuando Juan ve que los soldados no quiebran ninguno de los huesos de nuestro Señor, no lo deja sin prestarle atención, no lo deja como fue simplemente fortuito, fue simplemente ocasional. No, Juan ve la escritura cumpliéndose en este hecho. Dice que no se quebró su hueso para que la escritura se cumpliese. No quebrarás hueso suyo. Bueno, ¿a qué escritura se refiere Juan? Bueno, hay 2 pasajes que son candidatos para esto. Uno es Éxodo 12 y otro es Números. Ahora, no los voy a leer los 2 porque ambos tratan con el mismo tema. Y dice así, Éxodo 12, 46. ¿Se ha de comer en la misma casa? No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Éxodo 12 es la celebración de la Pascua.
Y nuestro Señor está dando indicaciones de cómo se debe celebrar. Y parte del reglamento es que no se quiebre ningún hueso. Bueno, este hecho de las piernas que no fueron quebradas, de que los huesos de nuestro Señor se mantuvieron intactos, ocurrió para que se cumpliese la Escritura. Y esto al menos me trae dos pensamientos inmediatos. Uno, lo diré y lo dejaré ahí, y otro lo desarrollaremos, pues creo que es el tema principal de Juan. ¿Cuál es una implicación de esto? Bueno, una implicación es lo siguiente, hermanos. Este texto nos confirma que el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Hermanos, está Éxodo 12 y uno va leyendo. Y lo que nos dice Juan es que deberíamos ver todo ese pasaje como mirando hacia Cristo. A ver, ¿quién hubiese puesto atención a los huesos que no se rompieron del cordero? A ver, todos nosotros hubiéramos prestado atención a la sangre, ¿no es cierto? A la sangre que se puso en los dinteles, ¿verdad? Bueno, pero Juan dice que es que no solo son los grandes eventos o las grandes imágenes que nos apuntan a Cristo, sino incluso los detalles del Antiguo Testamento tienen un propósito de dirigir nuestra fe a Cristo. Y por eso hoy veíamos esta imagen donde el sumo sacerdote muere y es liberado el asesino, también nos lleva a Cristo. Hermanos, esto nos da una exhortación y una instrucción. Leamos el Antiguo Testamento buscando a Cristo. Leamos el Antiguo Testamento atentos a encontrar en dónde aparece su persona, en dónde aparece su obra, en dónde aparece su crucifixión, en dónde aparece su vida perfecta, en dónde aparece su resurrección, en dónde aparece su ascensión, en dónde aparece su entronación, porque toda la Escritura fue inspirada y escrita para dirigirnos a Cristo. De hecho, eso es lo que va a decir después Juan, que esto aconteció para que creyésemos en Él. Así que esa es la exhortación, creo, secundaria de este texto. Meditemos en la persona de Cristo. Leamos el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo y leamos el Nuevo Testamento con los ojos del Antiguo. Los anteojos del Antiguo. ¿Queremos aprender a ver más de Cristo? Lee más el Nuevo Testamento y después regresa. ¿Y quieres ver el Nuevo Testamento más en relación con el Antiguo? Lee más el Antiguo y regresa al Nuevo. Y es por eso que es una buena dieta estar leyendo siempre un pasaje o dos del Nuevo y del Antiguo, siempre combinando para poder ver a Cristo. Bueno, la segunda cosa que este texto nos dirige es lo siguiente: que Juan nos está diciendo explícitamente que debemos ver a Jesucristo como el Cordero pascual, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Éxodo 12. ¿Por qué se llama el Cordero pascual? Bueno, porque Éxodo 12 es la celebración de la Pascua como tal. Por lo tanto, se le llama el Cordero pascual. Juan nos está diciendo: ve a Cristo como el Cordero pascual. Ve a Cristo como el cumplimiento. Escuchen esto. Ve a Cristo como el cumplimiento de lo que se dijo y profetizó en Éxodo 12. Déjenme elaborar un poco más esto. Juan dice que no se le quebró un hueso para que se cumpliese la escritura de Éxodo 12, que no se rompería ninguno de sus huesos. Juan nos está invitando a ver a Cristo como el Cordero Pascual. Ahora, ¿qué es el Cordero Pascual? ¿Qué es el Cordero Pascual? Bueno, para esto tendré que usar de su conocimiento que ya tienen
de Éxodo 12. Recuerden que Israel estaba en esclavitud por años. Y es que después de la muerte de José, se levantó un faraón que no conocía al pueblo, que al contrario lo empezó a abusar, lo empezó a poner bajo esclavitud. Y entonces dice la Escritura que el pueblo clamaba, el pueblo se quejaba. Y entonces, sabemos la historia. Dios manda plagas para juzgar. Dios manda 10 plagas para juzgar a Faraón a fin de que el corazón de Faraón se quebrantase, se humillase y pudiera dejar al pueblo libre. Pero contrario a esto, Faraón se endureció, Faraón se ensoberbeció y por lo tanto Dios traería la última de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos. Bueno, Dios le dice a Moisés, Moisés, ahora yo voy a pasar, mi ángel de justicia va a pasar y va a visitar cada casa. Y en cada casa va a morir el primogénito que esté ahí. Por lo tanto, ustedes deberán matar un cordero y usar su sangre para ponerlo en los dinteles de su puerta. Y van a comer ese cordero y no quebrarán hueso suyo. Entonces Moisés va y explica esto al pueblo. Viene el ángel de ira y va a castigar las casas con la muerte del primogénito. Entonces dice, la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice Jehová, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como si la habrá en Egipto. Y continúa lo que dice en el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, la pasará de largo, y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Por qué Israel debía poner sangre en los dinteles? Porque Dios iba a juzgar a Egipto con muerte, porque Egipto era un pueblo pecador. El problema es que Israel también era un pueblo pecador. De manera que la única forma en la que Israel podía librarse de la muerte era a través de la sangre de un cordero inocente. La sangre de un cordero inocente, la vida de un cordero inocente sería derramada, y entonces la puerta podría pasar. El ángel podría pasar la puerta. ¿Por qué vivieron? El ángel pasó esa noche tal como se dijo, tal como Dios le avisó a Israel. Así ocurrió. ¿Por qué vivieron? ¿Por qué no hubo mortandad en el pueblo de Israel? La respuesta no es porque Israel no tenía pecado, no tenía fallas, no tenía errores, no tenía maldad. No, la respuesta es esta: porque Dios proveyó un cordero inocente, sin mancha. El cordero llevó la culpa. El cordero pagó sus pecados. El cordero recibió el juicio. Y debido a eso, la sangre testifica: uno ya murió aquí, ya no puede otro morir. Uno ya su vida dio, otro ya no es deudor. Dios había provisto una forma de escapar el juicio, y fue por la muerte del cordero inocente y sin mancha. Un cordero sin defecto, sin hueso roto, sin defecto. Ni antes ni después, sino un cordero sin mancha. Juan nos está diciendo entonces que las piernas de Cristo no fueron quebradas para que las escrituras se cumpliesen.
O sea, ese cordero que Israel sacrificó en aquella noche no era el último cordero que moriría, sino que de hecho nos anticipaba al verdadero cordero de Dios que moriría. Juan está diciendo, esos corderos que morían solo eran como profecías que nos anunciaban que un día Dios enviaría un cordero que llevaría el pecado del mundo. Juan el Bautista lo reconoció al principio y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero Pascual que se había profetizado. He aquí Cristo que sería castigado por los pecados de los hombres. Juan entonces nos relata, nos dice que sus piernas no fueron quebradas para que nosotros entendamos bien quién es Jesucristo y qué hizo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Cordero de Dios. Es el Cordero que Dios envió. Y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Mi amigo, Juan está diciendo que Jesucristo es el sacrificio que Dios ha provisto. Mira, los hombres buscan ofrecer sacrificios a Dios para apaciguar su ira. Dios no acepta ninguno de esos. Dios más bien envió al Cordero. Dios más bien envió al sacrificio. Jesucristo es el sacrificio aceptado por Dios, que ha satisfecho su ira. Él quitó la ira de Dios. Y de esta manera, todos los que entienden esto y se esconden en Jesucristo, el ángel de juicio ya no pasará por su casa. Así como los israelitas se iban a esconder en la casa y el ángel iba a pasar, así también, todo aquel que ha creído en Jesucristo, que se ha escondido en su sangre, que se ha refugiado bajo su madero, el ángel de juicio pasará. Mi amigo, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes temor del juicio? ¿Tienes temor de su castigo que derramará sobre los pecadores? ¿Entiendes que tú eres un pecador sobre el cual derramará Él su santo juicio? Yo te digo, si temes el juicio de Dios, escóndete bajo estos maderos. ¿No es interesante que Israel pintó o embarró los dinteles y los postes con sangre, y que hoy tú puedes librarte del juicio venidero al esconderte bajo el madero sangriento? Hay un madero, hay un poste, hay un dintel que ya fue, al que ya se le puso sangre, sangre inocente, la del Hijo de Dios. El santo Hijo de Dios derramó su sangre ahí. Y ahora los pecadores pueden ser librados de la ira venidera. El ángel ya no va a pasar. Escóndete bajo este poste. Escóndete bajo este sacrificio. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y serás salvo. Cree en Él y tendrás vida eterna y no perecerás jamás, porque Él vino a dar su vida para rescatar a los pecadores. Y por medio de su sacrificio en la cruz, Él nos ha dado vida a nosotros. ¿Has comido de este sacrificio? Dice Juan que Él escribió esto para que creas y tengas vida eterna.
Ahora, noten que Juan pone un contraste. Los judíos rechazaron la cruz, pero Cristo dice que pero Juan dice que Él lo ha visto, lo ha testificado y es verdad. Hermano, si tú has creído, tienes vida eterna y no hay más condenación para ti. Porque la condenación que merecemos cayó sobre Cristo y ya no hay más para nosotros los pecadores. Pero tengo temor que entre algunos de nosotros estén algunos que participen solo de la sombra y el símbolo, pero no de la substancia. Que participen de la sombra y el símbolo, pero no de la substancia. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús dijo que era necesario comer y beber su sangre. Vean esto. Están los judíos muy preocupados para que ya se les quiebre las piernas y puedan ¿qué? Comer los panes sin levadura. Ya comieron la Pascua, hermanos, ya comieron el Cordero, pero no han comido por la fe. ¿Pueden ver? Hay algunos que se quedan con la mera sombra, con el mero símbolo. Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿A qué se refería Jesús en Juan capítulo 6, versículos 53 y 54 con esto? No se refiere a que la cena del Señor es un sacrificio, absolutamente no. Lo que se refiere nuestro Señor es que creer en Él es como comer y beber. Cuando uno come y bebe, uno cree y recibe lo que se va a comer, porque pocos son los que meten a su cuerpo algo para dañarlo. Cuando yo meto algo al cuerpo es porque creo que lo voy a disfrutar, me va a gustar y lo recibo. Eso es lo que dice Cristo, que para ser salvo y tener vida eterna hay que recibir su sacrificio con fe. Amigo, ¿has creído o te estás quedando en las meras sombras? ¿Has creído de todo corazón? ¿Has comido y bebido de su sangre espiritualmente, poniendo tu confianza en Él? Porque hoy eres invitado a creer en Jesucristo y ser libre de tus pecados y de la culpa del pecado y del castigo del pecado. Oh misericordia abundante, oh madero sangrante, oh Cristo inmolado, que por nosotros fue dado y para nuestra salvación fue entregado. Oh querida iglesia, llevemos nuestras mentes a Jesucristo y entendamos que Él es el Cordero Pascual, para que esto traiga consolación a nuestras almas. Hermano, ¿te has refugiado en Él? ¿Te has refugiado en el madero ensangrentado? Entonces la justicia de Dios ya no te busca a ti, hermano. Sé consolado. ¿Te persiguen los pecados del pasado? Ya no hay condenación. ¿Te pesan las fallas y pecados que hoy cometes y que hasta el día de hoy tienes problemas para vencer? Ya no hay condenación. Si has comido y bebido su sangre, si has confiado en este Cordero Pascual, ya no hay más condenación para ti. ¿Has fallado y te encuentras intentando hacer sacrificios para volver a recibir su perdón? No te equivoques. El sacrificio ya fue dado. El Padre ya nos recibe. Ninguna condenación hay para ti. Oh iglesia, sé consolada con esto. ¿No es cierto que nos pesan nuestras fallas? ¿Que nos pesan nuestros pecados? ¿Que nos dolemos? Pero hermano, no hay condenación. Esto no promueve el pecado en los santos. Esto promueve santidad en los santos, sentimiento de deuda, deseo de agradecer con la vida entera. Por lo tanto, no tengo temor de decir, hermano, el Cordero ya fue sacrificado. Sé que no somos lo que debemos ser. Sé que nos falta mucho. Sé que fallamos en las diferentes áreas, en los diferentes lugares de nuestra vida. Pero hermano,
No hay condenación. ¿Quieres crecer y ser santo y vencer el pecado? Acércate sabiendo que no hay condenación y pide gracia para ser fortalecido y seguir venciendo. Ahora traigo este pensamiento nuevamente a las mentes de algunos que pueden estar aquí, que incluso han recibido el símbolo, la señal del bautismo y la cena del Señor, pero que no han comido y bebido de Cristo verdaderamente. Y es que ver que los judíos comieron la Pascua y gritaron, crucifícale, crucifícale. Decían, queremos el Cordero Pascual, pero no queremos el verdadero Cordero Pascual. Esto me hace preocuparme de la condición de algunos que pueden estar dentro de la iglesia pensando que han comido sin haber verdaderamente comido. ¿Habrá alguien entre nosotros que recibe los símbolos, que recibe la cena hoy y no ha creído en verdad? El bautismo y la Santa Cena son más o menos parecidos a la ordenanza de la Pascua. ¿Qué representa el bautismo? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando alguien se bautiza dice, yo participo de este símbolo porque mi fe y mi esperanza está en aquel que murió. ¿Y qué representa la Santa Cena? La muerte, resurrección y segunda venida de Cristo. Y cuando comemos decimos, esta es mi esperanza, en esto confío, no tengo otro que me pueda salvar. Bueno, el problema es que los judíos comieron cordero que representaba la muerte de Cristo y no creyeron en su muerte para salvación. ¿Cómo podemos saber si soy uno que en verdad he creído? Si soy uno que en verdad ha recibido la carne y sangre de Cristo, como dice Juan capítulo 6. Déjenme leerles ese texto. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. ¿Qué es comer y beber su sangre? Ya lo he dicho, pero lo tengo que volver a aclarar para que nadie piense que se refiere a la cena del Señor. Recibir y comer su carne y beber su sangre se refiere a creer en su sacrificio, a creer en su sacrificio como aquel sacrificio para salvación. Ok, ¿cómo sé si he creído? Bueno, en primer lugar, tu actitud es como la de Juan. ¿No es cierto? Vean lo que dice Juan. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Este es el testimonio que os anuncio. Aquí está un verdadero creyente, uno que se regocija en la cruz. Una de las marcas de haber creído verdaderamente es que la cruz se vuelve todo en nuestras vidas, nuestra esperanza. ¿Has comido y bebido verdaderamente del cuerpo y la sangre de Cristo? Entonces eres uno que se regocija en la cruz. No temes predicar la cruz porque sabes que es aquella que te dio perdón. No te da temor a decir que has confiado en la salvación de otro porque tú entiendes que eres pecador. No te da vergüenza anunciar que Él es tu Salvador. No estoy diciendo que somos buenos evangelistas con esto. Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón se regocija en la cruz. Porque lejos esté de mí gloriarme, dijo el apóstol Pablo, sino en la cruz de Jesucristo. Y esa es la actitud de uno que ha creído en Cristo. Cristo no es uno más entre sus salvadores, es el único. Cristo no es uno más entre aquellos que les da devoción, es el primero, es el único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo, la cruz, al centro de nuestra religión. Si tú has creído, entonces como Juan y Pablo, ves la cruz preciosa. ¿Desprecias la cruz? Dices creer, pero no te gozas cuando en este púlpito se habla que eres pecador y que Cristo es Salvador. ¿Te molestas que el predicador anuncie que eres un pecador? Y no trae gozo escuchar que Él es un gran Salvador de pecadores. Si es así,
puede ser lo mismo que los judíos. Comieron la Pascua, fueron bautizados, tomaron la cena y aún así no participaron del Cristo verdadero. Una segunda cosa que este texto nos permite ver es que Juan pone a nosotros que si hemos comido verdaderamente la Pascua, hemos sido librados del poder del pecado. A ver, ¿cómo vemos esto, hermanos? Mediten en el versículo 31 y 32 por un momento. ¿Por qué quieren los judíos que se le rompan las piernas a los crucificados? ¿Para qué? Para comer la Pascua, para guardar los días. Además que Deuteronomio dice que no cuelgue un hombre en un madero hasta la noche para que la tierra no se contamine. Aquí están los que gritaron, crucifícale. Aquí está los que gritaron, crucifícale, pero no entraron al pretorio para no contaminarse con las inmundicias de Pilato. Esa es la evidencia de uno que no ha creído en Cristo. Está lleno de pecado y de maldad en su corazón, pero se preocupa tanto por guardar algunas cosas externamente. No es de una fe sincera en lo íntimo y en lo público. No es de una fe sincera que reconoce a Cristo como su Salvador e intenta vivir con todas sus fallas y demás, reconociendo que es débil, e intenta vivir en armonía. No, es un hipócrita. Guardaban muy escrupulosos algunas cosas externas. Estos serían de los que sí llevarían bien la Biblia bajo el brazo. No dejarían de asistir el domingo a la iglesia y quizá el miércoles a la reunión de oración. Se preocuparían por las cosas externas mucho, pero tendrían un corazón lleno de maldad. Un corazón que no ha sido santificado todavía. Hermanos, que Cristo es nuestra Pascua, no solo nos dice que ya no hay culpa, sino que hemos sido librados de nuestros pecados. ¿Quieren ver dónde dice esto la Escritura? Escuchen lo que dice Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿En qué contexto dice Pablo esto? Pablo dice esto en medio de un contexto de disciplina de la iglesia. Había una persona en la iglesia que estaba cometiendo pecado y los de esa iglesia no estaban haciendo nada. Pablo dice, bueno, yo ya he hecho un juicio sobre ese caso, saquen al perverso de entre ustedes, échenlo. Y dice a los demás, y hermanos, ustedes no se comporten así, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. ¿Y qué pasó en el día de la Pascua? La levadura se echó fuera, nueva masa entró. Así también ustedes ya han hecho morir al viejo hombre. Ya no están esclavizados. Por lo tanto, dice en ese contexto, que ya no haya fornicación, que ya no haya robos, que ya no haya malicia, que ya no haya odio, que ya no haya envidias, que ya no haya celos, porque ya hemos comido la Pascua. Vean estos hombres, acaban de comer la Pascua, pero tienen un corazón perverso. Si tú dices que has creído en Cristo, pero tienes un corazón entregado al pecado, entregado a los malos pensamientos, entregados a la borrachera, entregados a la lujuria, entregados a la maledicencia, entregados al odio y amargura en el corazón, no te engañes, tus parientes son los judíos, no Juan, el evangelista. Porque si has comido la Pascua, has sido santificado. Porque Cristo nos vino a librar no solo de la culpa del pecado, sino del poder del pecado sobre nuestras almas. Iglesia, a la luz de esto, si hoy estamos luchando y batallando en nuestro corazón con algo, no seamos orgullosos para no reconocerlo y tratarlo. Más bien, reconozcamos que Cristo
ya fue crucificado y nuestro viejo hombre fue crucificado con Él y ahora podemos vivir una vida que le agrade con el fruto del Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios, aunque hayan sido bautizados. Reciban la cena, vengan a la iglesia, lleven la Biblia bajo el brazo. Si tú eres un practicante de estas cosas, no te engañes, no has comido la Pascua, pero iglesia, tú has sido librado con esto. ¿Esto quiere decir que ya no luchamos? No, hermano, esto quiere decir que tenemos la gracia en Cristo Jesús para vencer estos pecados, para vivir según el nuevo hombre, para vivir en la gracia de Cristo. ¿Y cuánto esto es necesario para poder seguir siendo un testimonio en este mundo de la obra de nuestro Señor y Salvador? Hermano, ¿te estás gozando hoy en la Pascua? ¿Te estás gozando hoy en la Pascua como aquel sacrificio que fue dado de tal manera que no hay más juicio sobre ti? Pero ¿te estás gozando también en la libertad que tienes del pecado? ¿Estás viviendo en la libertad con que Cristo nos ha comprado? Ya no vivamos más según el viejo hombre, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado. Mi amigo, hoy te llamo a un Salvador completo. Un Salvador que no solo te libra de la culpa del pecado. El Salvador Jesucristo es uno que te libra del poder del pecado. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Te sientes esclavizada como aquella mujer que por 18 años estaba encorvada y no podía enderezarse, sino que vivía en ese estado? ¿Te sientes atrapado? Cristo es poderoso para librarnos del poder del pecado. No hay otro en el que puedas buscar esa libertad. Ningún grupo, ninguna organización. Solo Cristo puede dar libertad al pecador. Niños, hoy dos cosas deberían quedar en sus mentes. Por un lado, recuerden que Cristo fue como ese corderito que aquella noche las familias de Israel tomaron, sacrificaron, del cual cuya sangre fue utilizada para poner en los dinteles. Y niños, el ángel pasó a destruir a los primogénitos que estaban en las casas que tenían sangre. No, los pasó por alto, ¿cierto? Niños, Cristo en esa cruz, cuando derramó su sangre, proveyó la forma en la que el día del juicio no tenga que venir sobre ti y sobre mí. Ese día en las casas no solo estaba el papá, no solo estaba la mamá. ¿Saben quién más estaban refugiados en esas casas? Los niños. Los niños también se escondieron. Y es que los niños también son pecadores y necesitan un Salvador. Y es por medio de la cruz que ustedes pueden ser libres. Niños, hay momentos en los que se sienten tristes porque no pueden obedecer a sus padres como ellos lo mandan. Porque no pueden obedecer los mandamientos que Dios les pide. Porque saben que deben obedecer y debe ser de buena gana, pero les cuesta tanto trabajo. Y al contrario, son contestones, enojones, berrinchudos. Y sienten desesperación. Y dice, es que quisiera obedecer. Niños, sepan algo.
Solo hay uno que les puede librar de ese corazón corrupto y darles un corazón nuevo para que vivan en obediencia al Señor. Y es en Jesucristo. ¿Qué debe hacer entonces el pecador que tiene temor de la ira de Dios? Debe refugiarse en la cruz. Debe refugiarse en el Cordero que ya fue sacrificado. Y hoy tú, querida iglesia, recibe consolación, porque si tú en Él te has refugiado, no hay ninguna condenación más para ti. No hay ni una demanda. No hay algo más en la copa de ira. Toda fue bebida. El Cordero ya estaba muerto. Oh, hermanos, esas palabras merecen un solo sermón. Dice que los soldados se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto. Hermanos, el Cordero ya fue sacrificado. La iglesia ya fue perdonada. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pecador, ¿qué harás tú con esta preciosa invitación? ¿Qué harás tú con este completo Salvador? Que el Señor obre en esta iglesia y sostenga esta iglesia y nos ayude a continuar en este camino hasta que lleguemos a la ciudad celestial.